Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la quinta semana de Cuaresma, Ya estamos a vísperas de la Semana Santa. Este domingo entrante será la celebración del Domingo de Ramos, el comienzo de Semana Santa. La primera lectura de hoy viene del libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. En aquellos días los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 101 y el responsorio es: Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame, y enseguida respóndeme. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo, y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 8, versículos 21 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir: morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron:
Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Estamos ya en la quinta semana, martes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, y quizás si hemos sido fiel a esta disciplina de la Cuaresma, a esta experiencia de poner ante Dios todo aquello que nos separa tanto de Dios como del prójimo, como de uno mismo, de todo aquello que me impide vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios, entonces quizás podamos entender claramente el cansancio del pueblo de Dios, que ya está muy cerca de la tierra prometida, pero que aún se encuentra en el desierto y continúan quejándose, continúan echándole en cara a Dios la dificultad de caminar hacia la tierra prometida, y que ya están hartos de la comida, del maná que Dios les está dando. Este es el contexto de esta primera lectura, que yo creo se puede aplicar muy bien a la experiencia de la Cuaresma, puesto que es una experiencia en la cual tanto Dios como la Iglesia nos invita para identificar, poner el dedo en la llaga, nombrar con apellido, si es necesario, todo aquello que nos impide vivir en esta relación de intimidad y confianza, de hermandad con el prójimo, a la cual Dios nos llama, particularmente durante esta Cuaresma, para poder regocijarnos plenamente en la celebración de la Gran Pascua, que es el centro de nuestra fe. Pues si no hay resurrección de Jesucristo, no hay cristianismo. Y para poder apreciar lo que Dios en Jesucristo nos ha dado, pues tenemos que someternos a este proceso de despojarnos, de vaciarnos, al igual que esa imagen que San Pablo nos pone en una de sus cartas, en la carta a Filemón, donde en el segundo capítulo nos pone esa experiencia de Cristo mismo, de vaciarse para identificarse plenamente con Dios Padre. Y es esa imagen también que es parte de esta temporada cuaresmal, donde somos llamados a despojarnos, a poner a los pies del Señor aquello que nos impide vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios, para así poder, como dice San Pablo también, vestirnos, ponernos a Cristo y vestirnos de esa dignidad e identidad que es nuestra como hijos e hijas amados de Dios. Dice la primera lectura: en aquellos días los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Así que el pueblo de Israel ya está muy cerca de la tierra prometida, pero entre la tierra prometida y donde se encuentra ahora el pueblo de Israel, se encuentra la gente de Edom. Y Moisés había pedido permiso a Edom para poder cruzar su territorio y así llegar a la tierra prometida, pero Edom se niega a permitir que el pueblo de Israel pase por su territorio. Por eso le tienen que rodear al territorio de Edom, y por eso tienen que bajar hacia el Mar Rojo, hacia la península de Acabá, que es parte de lo que hoy en día es la parte más sur de Israel, que toca con el Mar Rojo. Y es ahí donde el pueblo de Israel empieza
a quejarse cada vez más. Ya previamente a esta experiencia, el pueblo de Israel había ganado algunas victorias contra otros pueblos que cruzaban en rumbo a la tierra prometida. Y se han olvidado de esas victorias que Dios les ha otorgado en contra de otros pueblos que se han, habían interpuesto en su caminar hacia la tierra prometida. Y ahora Edom no les permite cruzar su territorio. Y Moisés, en vez de luchar, en vez de pelear contra él, decide mejor rodear ese territorio. Y es ahí donde esta lectura empieza con el pueblo quejándose. Se quejan de que quizás la trayectoria se hace cada vez más larga. Y también se quejan contra Dios por el alimento que Dios les provee, el maná. Ahora, ¿por qué estas quejas son tan significantes para Dios? Porque el rechazar a Dios, el rechazar la comida que Dios les está ofreciendo, el maná mismo, el rechazar el caminar hacia la tierra prometida, pues es prácticamente rechazar a Dios mismo. Y por eso, pues podemos decir de que Dios se lo toma tan en serio, ¿no? De que estas quejas del pueblo de Israel lo estén rechazando. Repito, porque al rechazar lo que Dios les provee, particularmente los alimentos, pues también están rechazando a Dios mismo. Continúa la lectura diciendo: pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Así que aquí está claramente el pueblo rechazando lo que Dios les está proveyendo. Y este rechazo, pues, es un rechazo mismo de aquel quien les provee los alimentos, Dios. Y es aquí donde Dios castiga esta murmuración, esta impaciencia y este rechazo de Dios mismo. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Así que después Moisés, siendo el intermediario entre el pueblo de Dios y Dios mismo, pues va y Dios le dice que haga una serpiente de bronce y la monte en un palo, para que todo aquel que es mordido por una serpiente, al ver esta serpiente, sea sanado. Dice: Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Esta imagen pues prefigurará lo que Jesús vivirá él mismo cuando sea entregado por su mismo pueblo al poder del Imperio Romano para ser crucificado. Y ese levantar de la serpiente y ponerlo en un palo, pues prefigura a Jesús, que es levantado y crucificado. Ahora, particularmente en el Evangelio de Juan, este levantar a Jesús aún en la cruz no es un símbolo de muerte ni de tortura, sino que particularmente en el Evangelio de Juan es un símbolo de glorificación. Símbolo de glorificación que también apunta ya a la resurrección y a la ascensión de Jesucristo a la derecha del Padre. El que haya sido mordido, dice de las lecturas, por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Lo diferente que Jesús ofrece por medio de la crucifixión, la resurrección y la exaltación en la ascensión, pues es una vida nueva. A diferencia de lo que la serpiente levantada en ese palo les regresa la salud. Así que esta imagen de la serpiente en un palo prefigura lo que
Jesucristo vivirá y lo que representa para nosotros, para todos aquellos que aceptan en Jesucristo de que es Dios mismo que ha venido a nosotros, de que Jesucristo es el Hijo, es el Mesías, es el enviado por Dios, y que creer en Él es identificarnos con Él, particularmente identificarnos con la voluntad de Dios que Jesús plenamente lleva a cabo en sí mismo. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba, la serpiente de bronce quedaba curado. Lo que Dios en Jesucristo nos ofrece no simplemente es sanación, nos ofrece una vida nueva, una vida en Cristo. Y para poseer esta vida no simplemente es un acto de voluntad, es un acto de identificarnos con Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado, de que en Jesucristo estamos también recibiendo al Padre, pues este es el sentido de identificación, particularmente en el Evangelio de Juan, que Jesús constantemente repite en diferentes formas. Ayer en el Evangelio escuchamos cómo Jesús hablaba utilizando esa fórmula de yo soy la luz, apuntando hacia la experiencia de Moisés con Dios cuando tiene ese primer encuentro que Moisés le pregunta a Dios al ser enviado a Egipto: y si el pueblo me pregunta ¿quién me envía? ¿Qué les diré? Y Dios en esa respuesta a Moisés se autoidentifica como yo soy el que soy, ¿no? Así que esa fórmula yo soy es una fórmula que en el Evangelio de Juan, particularmente esto ayer lo vimos, Jesús repite varias veces con diferentes imágenes. Ayer Jesús dijo, yo soy la luz. Y las otras 6 hablan del yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la vida. Así que esta fórmula de yo soy es algo que Jesús nos deja plasmado en su misma persona para decirnos de que Él y el Padre son uno. Y aceptarlo a Él es aceptar al Padre. Identificarnos con Él es identificarnos con la voluntad del Padre. Y para nosotros que ahora nos acercamos cada vez más a la Semana Santa, pues esta es una invitación muy importante de que no simplemente es pasar por el rito, no simplemente es repetir el rito, sino es identificarnos con la gracia que se nos da en esa victoria que Dios ha ganado para nosotros en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y que creer en Él, aceptarlo a Él, identificarnos con Él, es tomar parte de esa nueva vida que Dios en Jesucristo nos otorga. Y por eso el llamado de la Cuaresma es identificar, poner el dedo en esa llaga de aquello que nos impide acercarnos a Cristo, identificarnos con Cristo, hacer nuestra la visión del reino que Jesucristo nos da. Porque al despojarnos de todo aquello que nos separa tanto de Dios como del prójimo, como de mí mismo, entonces le pedimos a Dios que nos dé la gracia para dar ese otro paso, para reorientar nuestras vidas hacia donde Dios nos llama. Por eso, cada año que celebramos esta temporada de Cuaresma no puede ser simplemente un repetir lo del año pasado. Porque si este año somos la misma persona del año pasado, entonces, ¿qué ha transcurrido en este año? ¿Cuáles son las experiencias que nos han marcado? Porque si no hay un sentido de profundizar o de crecer en nuestro caminar con Cristo, en nuestro caminar en relación al prójimo, en nuestro caminar de mi dignidad e identidad, entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Cada año que vivimos la Cuaresma es una invitación para profundizar, para renovar. Y si por X motivos en este año, pues las circunstancias, eventos o experiencias nos han alejado de Dios, pues esta Cuaresma es el tiempo para regresar, para retomar nuestra identidad y dignidad y revestirnos de Cristo. Así que no es un simplemente repetir, es un
progresar. Si hemos dado 3 pasos hacia atrás, pues ahora Dios nos dice, hay que dar 3 pasos para que nuestro crecimiento sea continuo, para que nuestra identificación sea cada vez más completa con Cristo y que por la gracia de Dios algún día lleguemos a decir lo que San Pablo dice de sí mismo, de que ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y este es el llamado que se nos da en esta temporada cuaresmal. Dios quiera que esta sea la gracia que nos ayude a despojarnos, a deshacernos de todo aquello que nos separa, que nos divide, tanto de Dios, del prójimo, como de nosotros mismos. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es la continuación. Desde la semana pasada hemos venido leyendo del Evangelio de Juan. Ahora ya estamos en el capítulo 8 y otra vez Jesús lo encontramos en conflicto con los líderes de la comunidad judía, particularmente los fariseos. Y aquí nuevamente Jesús nos ofrece 2 declaraciones de su autodefinición, como la encontramos en el Antiguo Testamento, cuando Dios se autodefine su divinidad con esas palabras, con esa fórmula del yo soy quien soy. Y como lo escuchamos ayer, también hoy en día, Jesús, al responderle a sus críticos, aquellos que lo cuestionan en torno a su identidad, nos dice nuevamente en dos veces que Él dice yo soy. Y cuando utiliza esta fórmula Jesús, pues está autoidentificando su identidad divina, que está unida a aquel que lo ha enviado, a Dios Padre. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. ¿Y cuál es el pecado de ellos? De que no han aceptado a Jesús, de que lo han rechazado y que lo entregarán al poder del Imperio Romano para que sea crucificado. Entonces, el pecado de ellos es de que no aceptaron a Jesús como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, y de que lo que Jesús enseña, lo que Jesús hace, es el reflejo de lo que Dios le ha iluminado, de lo que Dios le ha enseñado. Y Jesús constantemente repite esto de que Él solamente hace lo que Dios Padre le ha revelado, ¿no? Y con esto nos deja claro de que hay una identidad completa entre el Hijo y el Padre. Dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿estará pensando en suicidarse y por eso nos dice eso? A donde yo voy ustedes no pueden ir. Pero Jesús añadió: ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Aquí tenemos estos contrastes que son típicos del evangelista Juan, que juega mucho con la simbología de contrastes. Jesús es de arriba, sus críticos son de abajo. Jesús es la luz, sus críticos son la oscuridad. Él es vida y sus críticos son muerte, ¿no? Son contrastes que el evangelista Juan utiliza mucho en el Evangelio. Y aquí nos dice: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí hay 2 sentidos de lo que hace referencia esta palabra mundo. La primera referencia de mundo es al mundo creado por Dios. Y este mundo creado por Dios tiene un aspecto positivo, porque es una creación de Dios y que por tanto no es algo que hemos de rechazar. Jesucristo le dice a sus discípulos que tienen que estar bien insertados en el mundo donde Dios los llama, para que ahí puedan ser luz para el mundo, para que ahí en esa insertación en el mundo puedan también atraer a otros a este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Así que el primer sentido de esta palabra del mundo es positivo, porque hace referencia
a la creación, que es buena. El segundo sentido del mundo, la palabra mundo, hace referencia a todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios. Y aquellos que rechazan a Jesús como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías, pues son parte de este sentido del mundo que se opone a lo que Dios está haciendo en Jesucristo, que rechaza al mismo autor de la vida, tal y como lo define el evangelista Juan en el primer capítulo, donde Jesús, la palabra, preexistía y que por medio de él toda la creación se llevó a cabo, ¿no? Así que en el segundo sentido de la palabra mundo tiene una connotación negativa que hace referencia a todo aquello que está en oposición a lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. Y todos aquellos que lo rechazan, que se oponen, pues son parte de este mundo. Y en cierta manera este es nuestro llamado ahora que ya nos acercamos a la Semana Santa, en esta quinta semana, de que tomemos una postura. O pertenecemos al reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo, o pertenecemos a este sentido, a este segundo sentido de la palabra mundo, que está en oposición, en rebeldía y en actitud de rechazo de lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. Y es aquí donde cada uno de nosotros tiene que responder: o soy de Cristo o no soy de Cristo, o me identifico con Él o lo rechazo, ¿no? Para Jesús no hay puntos medios. O estamos fríos o estamos calientes, o somos de Él o no somos de Él, ¿no? No podemos estar parados en medio de la cerca, ¿no? Y inclinarnos para un lado o para otro según nuestras conveniencias. Jesús quiere una respuesta de nosotros, pero esa respuesta solamente se puede dar cuando uno conscientemente reconoce su necesidad, tanto de la gracia de Dios como el retomar esa identidad y dignidad que es nuestra en Jesucristo. Si no tenemos conciencia de nuestra necesidad de Dios, pues ¿cómo vamos a levantar los brazos y pedirle esa ayuda de Dios? Pedirle que Dios con su gracia nos ayude, no solamente a identificar, a nombrar aquello que me separa, aquello que me esclaviza, para poder ofrecérselo. Y que esa misma gracia después me ayude a dar ese segundo paso hacia Él para reorientar nuestras vidas hacia donde Él nos llama. Este es el sentido de la palabra metanoia, o que a veces la traducimos como arrepentimiento o conversión, que son traducciones que no hacen justicia al concepto de la metanoia, porque la metanoia tiene un sentido de reorientar, de movernos, ¿no? El primer paso es identificar los obstáculos, los pecados, las heridas, todo aquello que se interpone en mi relación con Dios y con el prójimo y conmigo mismo. Esto es lo que hacemos cuando vamos a confesarnos, por ejemplo, el primer paso de nombrar, de identificar cuáles son aquellas ofensas, cuáles son aquellos pecados que son síntomas de esta ruptura de mi relación con Dios, con el prójimo y conmigo mismo. Ese es el primer paso. El segundo paso después es pedirle a Dios que nos dé la gracia para reorientar mi vida hacia donde Él me llama. Y esto es parte de nuestra experiencia cuaresmal. No solamente confesar y tener remordimiento y decir, la he regado, o mis heridas aún no han sanado, o aún todavía no deseo la paz, ni con Dios, ni con el prójimo, ni conmigo mismo, ¿no? Pero que por esa gracia de Dios, pues, hace posible de que tengamos el deseo, de que tengamos la intencionalidad de acercarnos a aquel que nos llama, aquel que nos atrae, ¿no? Y después de que nos dejemos atraer por esta gracia, pues pedirle a Dios que nos dé la gracia, el valor para dar ese segundo paso, que llamamos la reorientación, la metanoia, hacia la voluntad del Padre para con nosotros. Pues esto es
Este es el propósito de la Cuaresma. Simplemente nombrar nuestros pecados sin el deseo de reorientar nuestras vidas es dejar el proceso a medias, ¿no? Y este es donde Jesús nos invita para poder identificarnos con Él, es aceptarlo a Él por lo que es, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, aquel en quien se nos da una nueva vida. Por eso cuando dice, se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, si no creemos que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías, en quien Dios nos envía para recibir esa nueva vida, entonces no podemos ser parte de este nuevo reinado, de esta nueva realidad que Dios en Jesucristo está inaugurando. Los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Nuevamente, esta identificación total de Jesucristo con la voluntad de Dios Padre. Jesús nunca se apunta a sí mismo, Él apunta a aquel que lo ha enviado, a Dios Padre. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Así que parte de nuestro llamado a la conversión, a la metanoia, es esto, ¿no? Es reconocer de que Dios en Jesucristo está presente ante nosotros. Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Otra vez esta fórmula de yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y después vienen estas palabras que es una invitación para nosotros también. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él. ¿Y tú qué? ¿Crees que Jesús es la encarnación de Dios mismo? ¿Crees que Jesús es la fuente de vida? ¿Crees que en Jesús tienes tú la salvación, la reconciliación, la dignidad e identidad que Dios nos otorga por medio de Él en nuestro bautismo? Así que, hermanos, nunca es tarde para dejarnos atraer por la luz para poder llegar a esta semana de semanas, la fiesta por excelencia, la Semana Santa, donde se nos otorga esta gran victoria y esta nueva vida en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.